los voy a llevar de viaje desde Baja California, Tamaulipas hasta Tabasco para conocer las diferentes especies de plantas que habitan en las selvas mexicanas en todo el país. Vamos a platicar de esto con una geniecilla del tema, así que comuníquense con nosotros a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter para mandarnos sus sugerencias de temas para este programa, alguna respuesta o comentario que tengan del tema del día de hoy. Comenzamos. Fuente de energía renovable. Si le gustan las aceitunas, guarde los huesitos porque son importantes para evitar el calentamiento global. Apoyo al campo queretano. Beneficia a la agricultura. Belleza natural. Etiopía es conocido por sus más de 144 especies de aves. Moda canina. Se reúnen en Nueva York los mejores estilistas para apoyar una buena causa. Choque cósmico. Científicos descubren el fin de los dinosaurios. Me dan horror las víboras, sobre todo las que dicen que son amigas, que no lo son. A lo mejor a ustedes también, pero vamos a ver este increíble video en el que se aprecia una enorme boa constrictor tragando un venadito en algún lugar de la selva amazónica en Venezuela. Estas enormes serpientes alcanzan los 4,5 metros de longitud. Mata a sus presas por constricción ósea, asfixiándola al enredarse alrededor de su cuerpo y apretarla hasta que muere. No quiero ser nunca bocadillo de una de estas. Si ustedes están comiendo, disculpen, nos pusimos un poquito ocurrentes. Y está con nosotros la doctora Alma Orozco Segovia, investigadora del Instituto de Ecología. También son animales de la selva. También somos animales, también, y nosotros también somos animales de la selva. Cuéntenos un poquito la diversidad que existe en nuestro país de selva. En nuestro país hay diferentes tipos de selva. Se clasifican de diferentes maneras. Una es por la altura de los árboles. Ahí se dividen en selvas altas, medianas y bajas. La otra es por el porcentaje de hojas que pierden. Entonces es perennifolia, subcaducifolia o caducifolia. ¿Sí? ¿Por qué no nos vamos así como por zonas? En la parte norte también hay selva. En la parte norte también hay selvas bajas, sí, principalmente. Sobre todo toda la costa del Pacífico son selvas bajas. Selvas bajas caducifolias. Baja California Sur tiene por ahí un poco, y pero son principalmente, o sea, están en la parte continental y toda la parte costera, ¿no? Las dos costas tenemos selvas. Y por ejemplo, en Tamaulipas hay un tipo de selva alta perennifolia, digamos, que es su límite norte, ¿no? Que tiene un poquito menor biodiversidad que las selvas que están más hacia el sur, ¿no? ¿En estas qué tipo de flora podemos encontrar, vegetación? Dentro de la selva tropical, bueno, así como se definen se nombran de diferente manera de acuerdo a la altura de los árboles, el porcentaje de hojas que tiran. También las podemos diferenciar, ¿sí?, por el número de estratos de plantas que tienen. Por ejemplo, la más compleja, que es la selva alta perennifolia, tiene un sotobosque donde crecen herbáceas, luego tiene un estrato arbustivo, después los árboles del dosel bajo, las del dosel medio, alto, y los emergentes, que son árboles ya muy muy altos, de más de 40 metros de altura, ¿no? Y junto con esta diversidad en el número de estratos, ¿sí?, también hay una enorme diversidad en el resto de la biota, animales, hongos, interacciones, todo lo que usted quiera, ¿no? En cambio, por ejemplo, en las selvas bajas
existen muchísimo menos estratos de plantas, ¿no? Ahora me falta agregar, por ejemplo, la cantidad de epífitas, ¿sí? Las trepadoras, ¿sí? O, por ejemplo, las plantas hemiparásitas como los ficus, que germinan en la parte alta de las ramas de los árboles y empiezan a crecer hacia abajo y prácticamente engullen como las boas al árbol sobre el cual crecieron, ¿sí? Entonces esos son los ficus o matapalos famosos. Bueno, son famosísimos. Seguro este programa nos va a quedar cortito para toda la información que tenemos, pero primero vamos a las noticias y regresamos con este tema. Perfecto. Cualquiera pensaría que un hueso de aceituna no sirve para nada, pero en realidad esta pequeña semilla puede ser utilizada en varias formas. Seguramente usted, como muchas otras personas, prefiere comprar el envase de aceituna sin hueso para evitar la fatiga. ¿Pero sabía que este trozo de vegetal es una fuente energética limpia? Así es, los huesos de aceituna son utilizados para alimentar las calderas de biomasa. Su alto poder calorífico por unidad de peso alcanza las 4.200 kilocalorías por kilogramo. Hace del biocombustible una forma de energía rentable y renovable y aporta a la caldera de biomasa unos rendimientos caloríficos que casi alcanzan el 100%. Pero eso no es todo. También sirven en el proceso de descontaminación de aguas residuales, ya que el hueso de aceituna tiene la habilidad de absorber los metales pesados, gracias a su capacidad de retener los iones metálicos. Además, existe una empresa que fabrica almohadas terapéuticas rellenas de hueso de aceituna carbonizados y molidos. ¿Cómo funciona? Sencillo. La presión que ejercen los diminutos restos de la semilla del olivo funcionan como un masaje en la cabeza del usuario. Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia produjeron una especie de muro acústico fabricado a base de hueso de aceituna, con el que se aísla la contaminación auditiva producida por los vehículos en las autopistas. TVCN, Lucio García Estrada. Ya hablamos del bosque tropical perinofolio o la selva alta, de las regiones del Huasteca, San Luis Potosí, norte de Hidalgo, Veracruz, Campeche, Quintana Roo, una parte de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, y la selva baja, en la que también mencionamos el sur de Sonora, suroeste de Chihuahua, hasta Chiapas o Baja California Sur. 3 franjas aisladas mayores: Tamaulipas, San Luis Potosí, norte de Veracruz, centro de Veracruz, Yucatán y Campeche. Pero también tenemos la selva mediana. La selva mediana. Bueno, de ahí yo creo que el ejemplo que pudieran reconocer de manera más sencilla es en la costa de Veracruz. ¿Sí? Hay una transición entre selvas altas y selvas bajas que ocupan las selvas medianas, o por ejemplo algunas de las selvas de la península de Yucatán que también son selvas medianas. Ahora, donde hay transiciones, digamos, climáticas, como por ejemplo también en Tamaulipas, podemos encontrar la transición esa de selva mediana a selva alta. ¿Sí? Y como le decía, se incrementa la altura, la complejidad de las selvas, el número de estratos y la diversidad. En esta podemos encontrar cultivos de maíz, plátano, frijol, caña de azúcar, café. Algunas especies de árboles son usadas sobre todo por sus finas maderas. Sin embargo, también hay un tipo de selva más acuática, los manglares, etcétera. Cuéntenos de esto. Sí, bueno, los manglares propiamente no los consideramos una selva, sino un tipo de vegetación distinto. Sin embargo, hay unas zonas, sobre todo sureste de Veracruz, al sur de Veracruz y Tabasco, hay unas selvas inundables que casi todo el año están las plantas dentro del agua, ¿sí? Son árboles principalmente de una especie que se llama nona, aunque tienen también una diversidad. Entre las especies que ahí crecen, por ejemplo, está el Hematoxylum campechanum, que es el famoso palo tinto que se llevaban los españoles en los barcos en cantidades enormes y que prácticamente lo extinguieron. Las selvas inundables son maravillosas porque tienen a veces un dosel muy muy cerrado. Abajo no crece ninguna planta, usted encuentra la lámina de agua, y en cambio otras son un poco más abiertas y sobre el agua están creciendo plantas flotantes, ¿sí? Principalmente, y algunas que ya están un poco perturbadas. La cantidad de plantas que crecen sobre el agua es enorme, se van sobreponiendo las capas y llega el momento en que pues es un pantano en que prácticamente se hunde y no sale, ¿no? ¿Qué deteriora la selva? La deforestación principalmente, ¿sí?
Ojalá fuera un uso racional, pero no. La deforestamos a pesar de que las selvas, la mayor cantidad de los nutrimentos están contenidos en la biomasa. O sea, los suelos de la mayoría de las selvas en México y en el mundo son muy pobres, ¿sí? Entonces uno destruye la selva y con eso se acaba todo lo que había de nutrimentos contenidos en ella. Por eso es que si la talan, ya sea para transformación agrícola o ganadera o cualquier otro tipo de uso, por ejemplo para la agricultura, la productividad dura muy poco tiempo y al poco tiempo tienen que abandonar los terrenos. Permítame interrumpirla porque ese es un tema que quiero dedicarle más tiempo. Vamos a las noticias de Querétaro. Allá van a invertir este año 550 millones de pesos en el campo. Vamos a verlo. Para este año, Gobierno del Estado cuenta con 550 millones de pesos entre recursos federales y estatales para impulsar el desarrollo del campo, 10% más que el presupuesto del año pasado, indicó José Calzada Rovirosa, gobernador del Estado. Estaremos invirtiendo 550 millones de pesos con recursos estatales y federales en el campo queretano. Es una cifra importante, es un crecimiento del 10% aproximadamente con lo que tuvimos el año pasado. Y no es solamente invertir más, sino invertir mejor. Para nosotros es fundamental invertir en agricultura protegida a través de los invernaderos, la tecnificación del riego en el campo queretano para que tenga mayores rendimientos. Están ahorita trabajando en semillas mejoradas para que tengan no solamente más rendimientos, sino sean más fuertes las semillas y las cosechas con respecto a veces a las inclemencias del tiempo. En fin, vamos bien. El mandatario estatal indicó que 40 millones de pesos serán destinados para la instalación de algunas granjas productoras de huevo, posiblemente en los municipios de San Juan del Río, Peñamiller y Querétaro. La Secretaría de Economía nos ofrecía el apoyo de aproximadamente 40 millones de pesos, si no más recuerdo, para la instalación de las granjas. Es un tema que está viendo Manuel Valdés, pero va muy bien. Hay por lo menos 2 grupos de empresarios muy interesados en la instalación. Han pensado en el municipio de Peñamiller, han pensado en el municipio de Querétaro también, y si no mal recuerdo, el municipio de San Juan del Río. Alejandrina López, Querétaro, Visión 10 Noticias. Estamos platicando con la doctora Alma Orozco Segovia, investigadora del Instituto de Ecología. Hablemos de los sistemas agrícolas indígenas, hablando ya del tema de agricultura. Bueno, mire, en México, en tiempos prehispánicos y actualmente, lo más común es el sistema de roza, tumba y quema, que consiste en tirar la selva, ¿sí? Después de esto se quema, ¿sí? Y se tiran todo hasta los árboles y luego se cultiva en estas áreas, pero como le decía, la productividad es por muy corto tiempo. En la época, digamos, vamos a referirnos a un solo grupo indígena, los mayas, se talaba una parte, se cultivaba, cuando dejaba de ser productivo, se permitía que se regenerara y se talaba otro pedazo de selva. Entonces, encontraba usted parches de vegetación en diferentes etapas de regeneración, ¿sí? Y dado que en los momentos en que la carga, digamos, de gente, sí, que dependía de esas áreas, era poca, pues permitía la regeneración de la selva. Pero en el momento en que la cantidad de gente que depende de esos recursos, ¿sí?, rebasa la capacidad de carga del sistema, en ese momento, pues la regeneración de la selva ya no es posible. ¿Qué es lo que nos está sucediendo? Ahorita vamos a seguir platicando más de este tema. Primero, luego de conocer que carne de caballo es vendida en empaques de res, aumentaron las redadas de la policía británica. El escándalo se extendió por Europa y ha conmocionado tanto a consumidores como a inspectores de seguridad alimentaria. Un matadero en el condado de Yorkshire, en el norte de Inglaterra, y una planta de alimentos al oeste de Gales fueron allanadas. Esto es inaceptable. Ya decomisamos todo el producto en ese lugar, así como los documentos y cualquier otra evidencia que obtengamos como parte de la investigación. Estas son las primeras acciones en un país donde el descubrimiento de carne de caballo ha dado lugar a que los comerciantes tiren los productos contaminados de sus estantes. Si bien en Gran Bretaña no es ilegal vender carne de equino, comerla es casi un tabú. El gobierno británico exigió que los distribuidores sean enjuiciados. Esto es completamente inaceptable. Es por eso que el secretario de Estado ha tenido reuniones con los minoristas y los productores. Y como él dice, si ha habido actividad criminal, debe intervenir la ley. Y también hemos pedido pruebas a los minoristas y a los productores, mismas que serán publicadas en su totalidad.
published in full. El debate tomó otro rumbo cuando un miembro del Parlamento cuestionó al primer ministro. El primer ministro está muy preocupado porque varios productos contienen 100% carne de caballo. Mi preocupación es si muchas de sus respuestas puedan tener 100% carne de res. Es una buena pregunta, pero yo creo que esto es un asunto serio y la gente está preocupada por lo que están comprando en el supermercado y creo que no debemos bromear al respecto. Carniceros independientes se benefician de la crisis alimentaria, pues sus ventas han subido hasta 50%. Registramos un crecimiento en productos como la carne picada, pasteles y embutidos, y la gente ahora confía mucho más en sus carniceros locales. Ahora los consumidores cambian los productos congelados de los supermercados por carne fresca, que ellos mismos seleccionan. Los clientes pueden hablar con el carnicero que hizo este corte para saber exactamente quién, dónde y cuándo se hizo. Carniceros locales vieron un aumento similar en sus ventas durante la crisis de las vacas locas en 1987, pero el público pronto se olvidó de la epidemia y volvió a comprar productos del supermercado. Una encuesta en el Reino Unido mostró que 45% de los consumidores hoy no compran carne en los supermercados. Ya no compro alimentos procesados, empanadas ni nada de eso, a menos que pueda ver la carne. Autoridades sanitarias esperan tener listos los resultados de las pruebas a varios productos para iniciar las sanciones. El escándalo inició en Irlanda, cuando la carne de caballo fue encontrada en hamburguesas de carne de res congelada. La investigación ha implicado a empresas de toda Europa, desde Francia y los Países Bajos hasta Chipre y Rumania. TVCN, Eduardo Guzmán. Les mandamos saludos a través del Facebook a César Ángeles, Moonflowers, Paula Alejandra Camacho Negrete, Ale Calderón, Úrsula Meléndez, Paco Arturo, Daniel Ojeda, Rubén Vázquez, Luis Morales Bernal y hasta Perú. Un gran abrazo a Jorge Noel Cajaleón Vilches. Comuníquense con nosotros a las direcciones que aparecen en su pantalla. Vamos a un pequeño corte comercial y volvemos con ustedes. A continuación, Etiopía, lugar de descanso y reproducción de aves. Perros de diferentes razas desfilan junto a sus dueños. Y un asteroide da paso a los mamíferos. El perdón es un tema del que hablamos todos los días, que tratamos de hacer. Sabemos que es sanador y es liberador. Sin embargo, a veces nos cuesta mucho trabajo por el resentimiento, por el dolor del que nos ha lastimado. En nuestro próximo programa, aquí conversando con Mario Guerra, ¿por qué nos cuesta perdonar? Conversando con Mario Guerra, viernes 12:30 del día, por TVC. Dicen que no hay manual de instrucciones para ser mamá, pero lo que sí hay es Mamá en Construcción. Las herramientas necesarias para enfrentar el reto más importante de tu vida. Lunes a viernes, 7:30 horas. Todas las emociones. TVC. Se siente. Tú quieres cocinar sano y nosotros tenemos a la persona indicada para compartir contigo secretos culinarios rápidos y deliciosos. Bueno, vamos a agregar ahora sí el pimiento y vamos a dejar que dore un poquito, quesito, y ahora sí vamos a poner otra capa de tamal. Vamos a dejar que suelte un poquito el jitomate su sabor. Cocina con... Pero aparte el pasito tiene que ser con el jugo. Dore en Sazonarte, lunes a viernes 10 horas y su repetición a las 16:30 horas. Todas las emociones. TVC. Se siente. Marcos, el embajador de la OEA en México, Antonio Araníbar Quiroga. El tema de la migración y del cambio del flujo afecta a los países de América Latina. Nos cuenta de la importancia de pertenecer a este organismo internacional. En Galería VIP. Queremos consentirte con más emociones. Manda tus comentarios a tdc@tctv.mx. ¿Les gusta la moda de los perros? Vamos a Estados Unidos. Los mejores estilistas del mundo, amantes de los canes, se juntaron para compartir ideas, exponer sus productos y armar una pasarela canina para recaudar dinero para perros que necesitan comida, atención médica y hogar. Realmente creo la posibilidad de donar y contribuir a algo que ayuda a los animales. Es una causa muy buena, bien vale la pena el esfuerzo.
Perros de diferentes razas, colores y tamaños desfilaron junto a sus dueños, luciendo elegantes diseños que incluían abrigos, zapatos, chalecos, sombreros y coloridas plumas. Ella ama las pasarelas y come jamón. Es una buena chica. Parece que está más relajada que mamá. En esta pasarela también participaron canes que fueron rescatados de la calle o del maltrato de sus dueños, que hoy entrenados formaron parte de esta gran noche. Cuando el perro es feliz, hace cualquier cosa que usted quiere que haga. Todos están felices y emocionados por desfilar y les damos mucho amor. Todo este glamour es para demostrar que Nueva York se preocupa por los perritos menos afortunados. Al final, animales y dueños se divirtieron, y todo por una buena causa. Para TVCN, Alberto Cano. Seguimos en esta entrevista con la doctora Alma Orozco Segovia, investigadora del Instituto de Ecología. Hablábamos de los sistemas agrícolas. Así es. ¿Qué se está haciendo hoy? ¿Qué se está haciendo hoy? Mire, primero le voy a comentar 2 sistemas agrícolas que creo que son muy importantes para el México de hoy. Tabasco es un estado que ustedes saben que se inunda por condiciones naturales. De hecho, cuando se construyeron las presas de Chicoacén y Malpaso, se pensó que ya no se iba a inundar Tabasco. Sin embargo, el agua siempre reclama su sitio, ¿no? Bueno, ahí existía un sistema agrícola muy interesante, más bien le podría decir que un sistema agrícola como muy diverso, que se llamaba la milpa que camina. Según se iba reduciendo el área inundada, se iba sembrando, o sea, se avanzaba hacia el pantano el cultivo. Entonces, estas zonas naturalmente fertilizadas por las avenidas de agua, como ocurría en el Nilo, ¿sí?, eran zonas muy productivas. En la zona más cercana al pantano, o ya dentro del pantano, o en las riberas del río, había un sistema agrícola que se conocía con el nombre de marceño, y que prácticamente ahorita en Tabasco está extinto. Este sistema agrícola podía usted cosechar en una cosecha que duraba 2 meses y medio, entre 2,5 toneladas y 4 toneladas de maíz, mientras que el promedio de producción por hectárea del país sería media tonelada, o sea, eran más de 5 veces lo que se producía, ¿no?, en cualquier otra zona. Sin embargo, cuando se hacen las presas, va cayendo en olvido el marceño, ¿no? Y además de todo, el marceño empieza a competir con algo que es la Revolución Verde, ¿sí? Les empiezan a pagar a los campesinos y a dar créditos con la condición de que metan estas variedades mejoradas de maíz, las cuales no son aptas, ¿sí?, para la zona. Entonces los campesinos quedan endeudados, ¿sí?, sus suelos empobrecidos, y además de todo, el rendimiento de los cultivos fue prácticamente nulo. Vamos a hacer aquí una pausa. Vamos a conocer las especies de aves en Etiopía, en el Parque Nacional de los Lagos, y seguimos platicando con esto, doctora. Etiopía es un país de gran belleza natural, y tal vez no hay lugar más hermoso como Abiy Tsala, el Parque Nacional de los Lagos. Este es el hogar de decenas de miles de aves que migran desde Europa y África meridional. El color de estos flamencos es increíble. Me gustaría ver más de estas aves. Creo que ellas, como nosotros, vienen a pasar unas vacaciones aquí en Etiopía, y creo que tienen un tiempo bastante bueno. El parque es conocido por su población de más de 144 especies diferentes de aves de humedales. Los científicos debaten si los pájaros vienen a procrear o están aquí solo temporalmente para escapar del frío invierno europeo. Y también es un lugar ideal para la reproducción de algunas especies en peligro, como el pelícano blanco. En el lago Shala tenemos cerca de 6 islas. 4 sirven como criaderos de aves diferentes. Una de ellas es la isla del pelícano, que debe su nombre a esta ave. Es una de las áreas de reproducción más importantes en África para pelícanos blancos. Aunque gran parte del sector turístico de Etiopía aún no es explotado, el turista aventurero encontrará en el Parque Nacional de Abiy Tsala un tesoro de belleza natural indescriptible. TVCN, Eduardo Guzmán. Doctora, la interrumpí, pero sigamos platicando del tema. Sí. Bueno, aparte de este sistema agrícola del marceño, en la zona de Tabasco
Hay otros sistemas agrícolas indígenas que son los campos elevados, que se parece un poco al sistema de las chinampas, ¿sí? Esto también ocurre en Campeche y en muchas áreas donde los mayas estuvieron. Se intentó en Tabasco, pero ahorita, ¿qué se podría hacer? Bueno, en Tabasco se intentó meter la chinampa como tal. Se llevaron chinamperos y la producción de la chinampa en Tabasco superaba la producción de una chinampa en Xochimilco, ¿no? Este proyecto de meter las chinampas se acabó en la misma sexenio que nació, que fue en el sexenio de Echeverría. Entonces yo lo que creo que se debe de retomar, ¿sí? ¿Cuál es la vocación de cada área que ha sido deforestada, ¿sí? Si es exclusivamente sostener vegetación natural, tratar de regenerarla, y ese nos conviene por dos cosas. Uno, porque reducimos los riesgos de cambio climático global, de desastres ambientales, y la otra, porque usamos de manera más eficiente los suelos. ¿Cómo nos pinta el sexenio? ¿Tenemos buen augurio? Pues mire, de acuerdo con lo que he escuchado, se piensa dedicar recursos para la investigación en la agricultura. Yo creo que una manera de empezar es retomar estos sistemas agrícolas muy productivos, prácticamente desconocidos para la mayoría de la gente, pero que están perfectamente descritos en los libros y en cuáles áreas eran sumamente productivas. Yo creo que eso es lo que se tiene que retomar. ¿Y la preservación? La conservación, era lo que les decía, hay zonas que definitivamente tenemos que reforestar. ¿Cuáles? Por ejemplo, todo lo que se ha deforestado de selvas, yo no le puedo decir que se deba recuperar el 100% ni que se deba de recuperar. Al fin y al cabo la gente tiene que comer, ¿sí? Pero hay zonas en donde lo único que podemos hacer ya es reforestar, ¿sí? Porque ya son zonas que no son productivas, zonas que al contrario se han vuelto un riesgo para los habitantes, ¿no? Doctora, sin duda se nos quedan muchas preguntas aquí en el aire, pero se nos acabó el tiempo. Es la doctora Alma Orozco Segovia, investigadora del Instituto de Ecología. La invito nuevamente en otro programa. Perfecto. Y bueno, nuevos datos confirman que el impacto de un asteroide acabó con la vida de los dinosaurios en la Tierra. Un estudio que fue recientemente publicado en la revista Science explica de forma detallada la catástrofe que representó el impacto de un asteroide que golpeó la Tierra en lo que ahora es el Golfo de México. Este suceso representó el fin de la era de los dinosaurios y marcó el comienzo del reinado de los mamíferos, con una criatura similar a una ardilla. Investigadores del Centro de Geocronología de Berkeley demostraron que el momento del impacto cósmico coincide con la desaparición de los dinosaurios y la llegada de este animal. Durante mucho tiempo, los científicos creyeron que tras el impacto pasaron 200.000 años hasta el fin de los dinosaurios, pero nuevos datos demostraron que el choque del asteroide fue en realidad la gota que derramó el vaso, acabando con los dinosaurios. La fuerte colisión entre el meteorito y la Tierra dejó como resultado un enorme cráter de más de 160 kilómetros de ancho, el cual se ubica actualmente en Chicxulub, en la costa de la península de Yucatán. TVCN, Lucio García Estrada. En esta ocasión hablamos de los ecosistemas en la selva, pero podemos hablar de otros si ustedes se comunican con nosotros a través de las redes sociales. Pase la Mari.